¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a la fase de mejora de este programa de 6 Sigma Cinturón Verde. En esta fase vamos a ver lo que son los diseños de experimentos. El diseño de experimentos o DOE, Design of Experiments, se refiere al ajuste de un conjunto de variables en condiciones controladas para recopilar resultados y determinar si se obtiene un resultado significativo con esos ajustes. Vamos a ver las definiciones. Factor. ¿Qué es factor? Es la variable controlada por el experimentador y podría verse como un estímulo, una de las variables controladas o no controladas cuya influencia es una respuesta que se estudia en un experimento. Un nivel se refiere a la configuración o posibles valores de un factor en un diseño experimental a lo largo del progreso del experimento. Los niveles de un factor podrían ser medidas cuantitativas, es decir, 3 temperaturas diferentes, o cualitativas, es decir, encendido o apagado, alto, medio o bajo, o uno de los 4 operadores diferentes. El tratamiento. El tratamiento es un nivel único asignado a un único factor o unidad experimental durante la ejecución experimental. Por ejemplo, temperatura a 50 grados centígrados. Un tratamiento también es una combinación específica de niveles de factores cuyo efecto debe compararse con otros tratamientos. Una combinación de tratamiento es el conjunto o la serie de niveles para todos los factores en una corrida experimental dada. Por ejemplo, presión de 200 psi, temperatura de 70 grados Fahrenheit y una alimentación alta. Por otro lado, un bloque es una porción del material o entorno experimental que es común a sí mismo y distinto de otras porciones. Por ejemplo, muestras del mismo lote. Un diseño experimental es el diseño o patrón experimental, también conocido como esto, es el plan de experimento formal que incluye las respuestas, factores, niveles, bloques y tratamientos, y el uso de agrupación planificada, aleatorización y replicación. El enfoque utilizado por Taguchi enfatiza el diseño para la solidez de los factores externos o la variación de componentes y la minimización de la variación general. Un error experimental es la variación en la variable de respuesta cuando los niveles y factores se mantienen constantes. El error experimental debe restarse para determinar el verdadero efecto de un experimento. Una agrupación planificada es una práctica realizada para promover la uniformidad dentro de los bloques y minimizar el efecto de las variables no deseadas. Esto hará que el experimento sea más efectivo para determinar las causas asignables. La aleatorización organiza el experimento para que las combinaciones de tratamientos se realicen de manera casual, mejorando la validez estadística. La replicación, por su parte, repite observaciones o mediciones para aumentar la precisión, reducir los errores de medición y equilibrar factores desconocidos. Es la repetición del conjunto de todas las combinaciones de tratamiento que se compararán en un experimento. Cada una de las repeticiones se llama réplica y se hace para aumentar la confiabilidad. La repetición, es importante tener en cuenta la diferencia entre la replicación y la repetición en el contexto de un diseño de experimentos. La replicación es un proceso de ejecución de pruebas experimentales de manera aleatoria. En contraste, la repetición es un proceso de ejecutar las pruebas experimentales bajo la misma configuración de parámetros en la máquina. En otras palabras, la variación debida a la configuración de la máquina no se puede capturar mediante la repetición. La replicación requiere el reinicio de cada condición de prueba, por lo tanto, el costo del experimento y también el tiempo necesario para completarlo pueden aumentar en cierta medida. Las variables de respuesta, por otro lado, son variables que muestran los resultados observados de un tratamiento experimental. La respuesta es el resultado del experimento como resultado del control de los niveles, las interacciones y el número de factores. Los efectos. Un diseño experimental utiliza efectos para determinar si
Establecer un factor en un nivel particular tiene un impacto significativo en el proceso. Esto debería permitir que las causas asignables sean rastreables y capaces de análisis o acciones adicionales. Los efectos principales se definen como una estimación del efecto de un factor independiente de cualquier otro medio. El primer paso para calcular los efectos principales, a veces llamados efectos principales promedio, es promediar los resultados para cada nivel de cada factor. Esto se logra promediando los resultados de las ejecuciones para ese nivel. Las interacciones ocurren cuando el efecto de un factor de entrada en la salida depende del nivel de otro factor de entrada. El enfoque DOE, diseño de experimentos preferido, detecta una gran cantidad de factores con experimentos altamente fraccionados. Una vez que se han reducido los factores sospechosos, se exploran las interacciones o se examinan niveles adicionales. El diseño de experimentos implica diseñar un conjunto de experimentos para identificar las condiciones óptimas, los factores que más influyen en los resultados y detalles como la existencia de interacciones y sinergias entre los factores. Una matriz de datos es una tabla que organiza los datos en columnas para su análisis. Las columnas de la matriz representan factores y las filas son los diferentes experimentos. Dentro de los cuadrados individuales se muestran los niveles de cada factor correspondientes al efecto de ese nivel. Los métodos de diseño de experimentos requieren matrices de datos bien estructuradas. El análisis de varianza ANOVA ofrece resultados precisos incluso cuando la matriz que se analiza es bastante pequeña. El diseño experimental es una estrategia que se puede aplicar para investigar un fenómeno a fin de comprender o mejorar el rendimiento. Construir un diseño significa elegir cuidadosamente un pequeño número de experimentos que se realizarán en condiciones controladas. Hay 4 pasos interrelacionados en la construcción de un diseño. Primero, definir un objetivo. Segundo, definir las variables que serán controladas. Como tercer paso, definir las variables que se medirán para describir el resultado de las corridas experimentales o variables de respuesta y examinar su precisión. Finalmente, elegimos el diseño que sea compatible con el objetivo, el número de variables de diseño y la precisión de las mediciones. Planificación de programas de prueba. Los experimentos deben tener objetivos cuidadosamente definidos, separación de los efectos de los factores, ausencia de sesgos y precisión. Con base en la información de fondo, elija los factores y diseñe el programa experimental. Define el experimento por el número de factores experimentales, la estructura de diseño experimental y el tipo de información que el experimento está destinado principalmente a proporcionar. Los experimentos se clasifican de la siguiente forma. Los experimentos completamente al azar son apropiados cuando solo se analiza un factor. Los factoriales son apropiados cuando se investigan varios factores en 2 o más niveles y la interacción es necesaria. Los factoriales bloqueados reducen el número de ejecuciones y utilizan el bloqueo para ejecutar el experimento en subconjuntos. Los factoriales fraccionados reducen las combinaciones de factores y niveles requeridos para ejecutarse al tiempo que dan como resultado una estimación cercana al factorial completo. Los bloques aleatorizados investigan un solo factor cuando el material o el entorno pueden ser bloqueados. Los bloques incompletos equilibrados son apropiados cuando no se pueden acomodar todos los tratamientos dentro de un bloque. Los bloques incompletos parcialmente balanceados se expanden en los bloques incompletos balanceados si el experimento requiere una mayor cantidad de bloques. Los experimentos de cuadrado latino y cuadrado de Youden se utilizan para investigar un factor primario mientras se controlan las interacciones y los efectos de otras variables. En el cuadrado latino, el número de filas, columnas y tratamientos debe ser igual y no debe haber interacciones entre la fila, la columna y el factor estudiado. Por esta razón, el cuadrado latino no es un diseño factorial, lo que permite interacciones entre los diversos factores que componen el diseño. Si bien los cuadrados de Youden también tienen el mismo número de columnas y tratamientos, es posible una elección bastante amplia en el número de filas. Los diseños anidados son apropiados cuando se estudia
la variabilidad relativa en lugar de los efectos medios. La superficie de respuesta proporciona diagramas de contorno o mapas de cómo los factores influyen en la respuesta y la dirección para la optimización de las configuraciones variables. Los diseños de mezcla son experimentos factoriales que expresan los niveles de factores en porcentajes que suman 100%. Con las mezclas, la propiedad de interés depende de las proporciones de los componentes de la mezcla y no de las cantidades. La variable independiente es un factor que es o podría ser controlado. La variable dependiente es un factor que se ve afectado por un cambio en las variables independientes. La confusión existe cuando hay una variable externa que se correlaciona directamente con una variable independiente o dependiente. Esto afecta el análisis y las conclusiones obtenidas de los datos, ya que confunde la trazabilidad de las causas. La variable de respuesta se refiere a las variables influenciadas por otros factores para los cuales se crean objetivos experimentales. Ejemplos de objetivos experimentales incluyen hallar el procedimiento de inspección que proporciona una precisión óptima, hallar la receta de pastel que produce sabor más consistente en presencia de variación de temperatura del horno, hallar la combinación de anuncios de correo y medios que produce la mayor cantidad de ventas, hallar la combinación de dimensiones de válvula que produce la salida más lineal. Objetivos experimentales tenemos que el objetivo debe ser medible y el sistema de medición debe ser razonablemente simple y fácil de operar. El siguiente paso es elegir el diseño apropiado teniendo en cuenta la asequibilidad y el tiempo disponible. Establecer un presupuesto de tiempo y otros recursos. Por lo general es mejor comenzar con diseños de cribado más modestos cuyo propósito es determinar las variables y los niveles que necesitan más estudio. Un experimento planificado, a menudo llamado diseño de experimentos o DOE en nuestro caso, puede ser muy útil para comprender la variación a través de pruebas y optimización de un proceso. El propósito de ejecutar un diseño de experimento es determinar mejores formas de hacer las cosas o comprender los otros factores en el proceso. Hay un proceso básico que estos experimentos diseñados tienden a seguir. Un experimento planeado en su operación puede ser muy útil. Durante el diseño de experimento se definirá una lista de actividades exactas para cada ensayo. Las pruebas de confirmación determinan si el experimento ha identificado con éxito mejores condiciones de proceso. Las siguientes acciones apoyan la experimentación exitosa. Mapear el proceso actual, una lluvia de ideas sobre las causas de variación, usar un diagrama de causa-efecto para enumerar y clasificar las fuentes de variación, una lluvia de ideas sobre los factores clave que causan la variación, determinar los niveles de variación utilizables en el proceso, definir el experimento, ejecutar el experimento operando el proceso utilizando los diversos factores, recolectar muestras de cada ejecución del experimento, calcular qué factores afectan realmente el proceso, ejecutar el proceso para confirmar mejoras, actualizar las hojas de operaciones para mostrar los nuevos parámetros de operación. Hay pasos prácticos importantes a considerar al realizar el diseño de experimentos. Por ejemplo, comprobar el rendimiento de los medidores y dispositivos de medición. Mantener los experimentos lo más simples posibles, verificar que todas las ejecuciones planificadas sean factibles, estar atento a los cambios y cambios del proceso, evitar los cambios no planificados, permitir algo de tiempo y material de respaldo para eventos inesperados, obtener la aceptación de todas las partes involucradas, mantener la propiedad efectiva de cada paso del plan experimental, preservar los datos sin procesar, no solo los promedios de resumen, registrar todo lo que sucede, restablecer el equipo al estado original después de cada experimento o del experimento en general. Los objetivos experimentales se pueden resumir en 4 categorías. Comparativo, concluir si un factor es significativo. Cribado, seleccionar algunos efectos principales importantes. Superficie de respuesta, encontrar configuraciones óptimas y puntos débiles de procesos. Mezcla, determinar las mejores proporciones de una mezcla.
Una vez se establecen los objetivos, se puede desarrollar el plan de experimentación. Definimos el objetivo del experimento, aprendemos los datos del proceso, una lluvia de ideas sobre una lista de variables dependientes e independientes, realizamos una depuración de equipos con experimentos de prueba que no se cuentan para los cálculos estadísticos. Posteriormente asignamos niveles a cada variable independiente, seleccionamos o desarrollamos un plan de diseño de experimentos y realizamos los experimentos en orden aleatorio y analizamos periódicamente. Finalmente sacamos conclusiones y verificamos con la replicación. Se recomienda aplicar un enfoque iterativo al diseño de experimentos en lugar de limitar las observaciones a un solo experimento. Es común realizar 2, 3 o más experimentos para obtener la respuesta final. Como cada experimento proporciona una respuesta diferente, el experimentador puede moverse lógicamente a través de las etapas de experimentación. Hay suposiciones adicionales que deben existir para que el experimento sea válido y exitoso. Capacidad del sistema de medición. Confirme que el sistema de medición antes de embarcarse en el experimento. Confirme el sistema de medición durante toda la vida del experimento. En el caso de estabilidad del proceso, el experimento debe comenzar y finalizar en los puntos de ajuste del proceso estándar en condiciones operativas identificables. Se necesita establecer una línea de base para revelar si el proceso se desvió durante la experimentación. En cuanto a residuos, los residuos son estimaciones del error experimental, respuesta observada y respuesta pronosticada. Debe distribuirse de manera normal e independiente con una media de 0 y una varianza constante. Con esto hemos terminado y continuamos en el siguiente video.